Hola, buenos días, bienvenidos a la última jornada de la presente semana. Hoy viernes 17 de agosto de 2012, Jesús Ángel Benito, Forex Índices, cuando son las 4 horas y 58 minutos del horario internacional GMT. Vamos a ver cómo circulan las cotizaciones de los principales pares de divisas, el oro y la plata. Nos vamos al calendario económico para el día de hoy. En la sesión europea vamos a conocer la balanza comercial en la zona euro perteneciente al mes de junio. A las 12:30 el índice de precios al consumo en Canadá. Cuidadito, 12:30 GMT con los cruces del dólar canadiense. En Estados Unidos a las 13:55 vamos a conocer el índice de sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan. Atentos también a este dato y los cruces con el dólar canadiense. A las 14 conoceremos los indicadores principales y el último dato que vamos a conocer en Estados Unidos, informe mensual del American Petroleum. Bueno, vamos sobre los gráficos y vamos a ver cómo circula la cotización del euro dólar. Ayer el dólar americano sufrió retrocesos importantes frente a sus principales rivales. Esta mañana el euro dólar tiene un punto de partida. El precio de apertura del día lo tenemos en el 1,2358 y en estos momentos cotiza un poquito a la baja. Se va a encontrar una barrera de soporte en caso de que llegue a este nivel en el 1,2325 con gestión de mediano plazo. Otro soporte intermedio se lo va a topar en el 1,2296. Desde ahí recorrido bajista importante hasta la principal barrera de soporte del día, 1,2254. Si se fijan, ayer en la sesión europea fue clave para sujetar a la cotización del par y ejercer de fuerza de trampolín para el movimiento alcista que mantuvo durante toda la jornada, 1,2254. Desde ahí testearíamos un soporte de categoría intermedia en el 1,2234 y el último soporte también de la misma categoría se lo vamos a colocar en el 1,2194, coincidiendo con la línea de tendencia bajista de corto mediano plazo que ya fue respetada en jornadas anteriores. Por la parte de arriba, lo primero que debe de hacer la cotización del par, vamos a colocarle las principales resistencias para el día de hoy. Lo primero que debe hacer la cotización del par es quebrar al alza el precio de apertura de la jornada 1,2358, que ya ejerce como primera resistencia inmediata. Desde este nivel nos vamos a la principal resistencia del día, con gestión de mediano largo plazo 1,2380, que como pueden apreciar en el gráfico, de momento lo está respetando. 1,2380, principal resistencia del día. Otra intermedia la topamos en el 1,2419. La siguiente, con gestión de mediano plazo, en el 1,2451, y desde ahí iríamos a buscar dos resistencias de categoría intermedia, la primera en el 1,2482 y la última para la presente jornada 1,2522. Prácticamente a 175 puntos de la cotización actual. Niveles inmediatos a vigilar: por la parte de arriba, precio de apertura de la jornada 1,2358 actuando como primera barrera de resistencia. Por la parte de abajo, primer soporte con gestión de mediano plazo 1,2325. Vamos con el par libra dólar. Bueno, movimiento alcista también, el que mantuvo ayer la cotización del par, frenado únicamente por un nivel de congestión de mediano plazo del 1,5749 y en estos momentos y en la sesión asiática del día de hoy mantiene un movimiento bajista. Se está apoyando en el primer soporte de categoría intermedia que tenemos para el día de hoy en la zona del 1,57. El precio de apertura 1,5735. Cotiza a la baja, como comentábamos, se apoya en estos momentos en el 1,5700, nivel intermedio y además nivel psicológico. De quebrar a la baja el 1,57, vamos a buscar un soporte con gestión de mediano plazo en el 1,5676, eje central de operaciones de las últimas jornadas. De este nivel vamos a buscar otro soporte intermedio en el 1,5639. El siguiente y principal del día, con gestión de mediano largo plazo, 1,5604. Otro de categoría intermedia lo encontramos en el 1,5579 y el último en una congestión de mediano largo plazo, 1,5540. Por la parte de arriba, si la cotización del par quiere evolucionar en sentido positivo en el día de hoy,
debe de rebotar del nivel de soporte intermedio que está testeando en estos momentos en el 1.5700. Si lo consigue, iríamos a buscar una zona muerta que se nos ha delimitado para el día de hoy entre el precio de apertura del 1.5735 y el nivel de congestión de mediano plazo del 1.5749. Esta franja de 14 puntos va a ser clave para la operativa del par. Como digo, la vamos a delimitar zona muerta inoperable y tan solo si se posicionara por encima del 1.5749 tendríamos probabilidades de ir a buscar la siguiente resistencia intermedia, bastante alejada de la anterior, 1.5795, otra congestión de mediano plazo en el 1.5825 que además va a ser la principal resistencia del día. Quebrada esta, vamos a la siguiente, 1.5863 de categoría intermedia esta, y quebrado el 1.5863 nos vamos a la última resistencia con gestión de mediano plazo en el 1.5901 a 200 puntos de la cotización actual. Niveles inmediatos a vigilar por la parte de arriba mientras no nos quiebre con decisión el 1.5749. Los movimientos alcistas para el par en el día de hoy estarán vetados. Por la parte de abajo, el 1.5700 está actuando ya como primera barrera de soporte. Atentos a un posible rebote en este nivel o, en su defecto, al quiebre del mismo. Vamos al par dólar australiano, dólar americano. Bueno, movimiento bajista también, el que mantiene la cotización del par a estas horas de la mañana. El dólar americano se aprecia con moderación a primeras horas de negociación del día de hoy. Vamos a colocarle principales soportes y resistencias. El precio de apertura del par AUD-USD lo tenemos el día de hoy en el 1.0524. En la sesión asiática ya nos ha quebrado a la baja con decisión el nivel de congestión de mediano plazo del 1.0497. Y se está apoyando en un soporte de categoría intermedia que tenemos para el día de hoy en el 1.0471. De quebrarlo a la baja, vamos a buscar otros dos soportes de la misma categoría, en el 1.0445 y 1.0419. Quebrado este, nos encontraríamos con el principal soporte del día, 1.0396, con gestión de mediano plazo, y desde ahí iríamos al último soporte de categoría intermedia en el 1.0366. Por la parte de arriba, si la cotización del par consiguiera rebotar en el nivel de soporte de categoría intermedia que está testeando en estos momentos de el 1.0471, si consigue rebotar al alza, iríamos a buscar la primera resistencia delimitada por una congestión de mediano plazo en el 1.0497. Desde ahí al precio de apertura de la jornada, 1.0524, que actuaría como siguiente resistencia. Otra intermedia en el 1.0448. La siguiente y principal del día en el 1.0575, que además confluye con la línea de tendencia alcista de corto mediano plazo. Principal resistencia 1.0575. Y otras dos resistencias de categoría intermedia se las va a topar la cotización en el 1.0603 y el 1.0629. Niveles inmediatos a vigilar por la parte de abajo, nivel de soporte de categoría intermedia que está testeando en estos momentos, 1.0471, por la parte de arriba, resistencia con gestión de mediano plazo en el 1.0497. Vamos con el siguiente par, euro-yen. Bueno, movimiento alcista muy potente el que mantuvo ayer la cotización del par, solamente frenado por el nivel de congestión de mediano plazo de los 98.16. Esta mañana se apoya y está imantada la cotización por el precio de apertura de la jornada, que el par lo tiene en los 97.96. Si consigue desprenderse a la baja, iríamos a buscar un soporte intermedio en los 97.74. Desde ahí vamos directamente al principal soporte del día, 97.30, con gestión de mediano plazo. Otro soporte intermedio en los 96.99 y recorrido bajista hasta el último soporte con gestión de mediano plazo en los 96.53 yenes por euro, a 145 puntos de la cotización actual. Por la parte de arriba, entre el precio de apertura y el nivel de congestión de mediano plazo, se nos ha formado una zona muerta inoperable para el día de hoy.
entre los 97,96 y el precio y los 98,16. Es una zona que vamos a delimitar como zona muerta inoperable porque como tal se está comportando en las últimas horas. Tan solo si se posicionara por encima de los 98,16 iríamos a buscar la siguiente resistencia de categoría intermedia, los 98,45. Desde ahí a la principal resistencia del día, con gestión de largo plazo delimitada de temporalidad mensual, 98,75. Dos resistencias intermedias las vamos a topar en los 98,96 y 99,26. La última ya nos aparece el precio de apertura anual 99,55 en escena. Atentos porque ya empieza a ejercer muchísima fuerza de imán sobre la cotización del par a 160 puntos de la cotización actual. Sobre todo tengan en cuenta de momento por la parte de arriba los 98,16 porque como pueden apreciar en la imagen está siendo el nivel que se está sujetando a la cotización del par en las últimas horas. Mientras no se posicione por encima de los 98,16 no vamos a ver movimientos alcistas para el día de hoy. Por la parte de abajo el primer soporte inmediato en los 97,74 yenes por euro. Vamos a ver las cotizaciones de la plata y el oro. Bueno, pues esta mañana tenemos a la plata cotizando por encima del precio de apertura anual. Su precio de apertura de jornada lo tenemos en los 28,20 dólares por onza. Se desprende un poquito a la baja. En caso de que lo haga con más fuerza, iríamos a buscar el principal soporte del día. Precio de apertura anual 27,86. Desde ahí vamos a buscar dos soportes intermedios, 27,63 y 27,35, y quebrado el mismo, la cotización se precipitaría hasta los 27,09 con gestión de mediano plazo. Por la parte de arriba vamos a colocarle tres únicas resistencias. La primera ya actúa el precio de apertura de la jornada en los 28,20, primera resistencia inmediata. Desde ahí nos vamos a los 28,40, línea de tendencia alcista de largo plazo que nos viene delimitada de temporalidad mensual. Hoy nos pasaría sobre los 28,40. Atentos porque, como ya sabemos, es la línea que está sujetando a la cotización de la plata en las últimas jornadas. 28,40 principal resistencia del día y desde ahí a los 28,75 con gestión de mediano plazo que actuaría como última resistencia de la jornada. Niveles inmediatos a vigilar: por la parte de arriba precio de apertura de la jornada 28,20, por la parte de abajo precio de apertura anual actuando como primera barrera de soporte y principal del día 27,86. Vamos con el oro. También posicionado a estas horas de la mañana por encima del precio de apertura anual. Exactamente en estos momentos cotiza sobre el precio de apertura de la jornada. Se está apoyando en el mismo durante toda la sesión asiática, imantada la cotización en los 1.615. De perder este nivel, vamos a buscar el precio de apertura anual, 1.608 dólares por onza, que será la principal barrera de soporte del día. Desde ahí buscaríamos dos soportes intermedios en los 1.599 y en los 1.591. Por la parte de arriba, si la cotización del oro consigue despegar al alza del precio de apertura, que lo está apoyando perfectamente a estas horas de negociación, 1.615, si consigue rebotar de este nivel al alza, nos vamos a encontrar con los 1.623 y 1.631. Quebrado este nivel, vamos directamente a la última resistencia y principal del día, con gestión de mediano plazo, 1.644 dólares por onza. Mientras no se posicione por debajo de los 1.615, precio de apertura de la jornada, los movimientos serán alcistas para el oro en la presente jornada y la primera resistencia a batir 1.623. Bueno, pues hasta aquí el análisis del día de hoy, viernes 17 de agosto de 2012. Espero que les sea de utilidad. Muchas gracias, hasta la semana que viene, y cualquier duda, cualquier comentario nos lo pueden hacer llegar a través del formulario de contacto de nuestra página. Muchas gracias y hasta el lunes de la semana que viene.